Hola y bienvenidos a una nueva clase de teledetección y sistemas de información geográficos. Hoy estaremos viendo la unidad número 8, una unidad abocada a todo lo que es la definición, conceptos y aplicaciones de los sistemas de información geográficos propiamente dicho. Es una unidad muy importante para nosotros porque si tomamos en cuenta todo lo desarrollado en las clases anteriores, a partir de ahora vamos a empezar a migrar significativamente ya a lo que es la parte práctica, donde vamos a tener contenidos con una mayor proporción de tutoriales y de aplicativos que de contenido teórico. Así que bueno, esperemos que esta clase les resulte interesante y comenzamos. Los sistemas de información geográfica, las siglas en castellano son SIG, pero en inglés son GIS, ¿sí? No son algo nuevo, si se quiere, vienen o tienen su base en la cartografía y surgen a partir de la década de los 60 y los 70. El primer país en desarrollar completamente un sistema de información geográfico fue Canadá, con CGI se llamaba, Canadian Geographical Information System. Y a partir de ahí, con el advenimiento de mayor tecnología en términos de hardware y también de software, se fue evolucionando en la complejidad con la que se podían trabajar los mapas y la información que contenía cada mapa. Y actualmente los SIG están en todas partes, digamos. Lo tenemos prácticamente en cualquier plataforma, ya sea web o también de escritorio. Nosotros vamos a ver ahora los componentes de un SIG, pero como toda área de la ciencia y de la tecnología también tiene una definición. En este caso, al igual que lo que es sensoramiento remoto, teledetección, hay varias definiciones. No significa que una sea mejor que la otra. Hay algunas que tienen más una definición con respecto a su estructura técnica, digamos, de cómo está compuesto, y hay otras que hacen más a su concepción aplicativa o de gestión. En este caso, la definición que ustedes estaban viendo en pantalla es más una definición equilibrada, así que vamos a hacer un breve repaso, donde nos establece que un SIG es un sistema compuesto por hardware, software y datos geográficos diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada, con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. Es una definición bastante completa, engloba tanto los componentes técnicos de un SIG como también su concepción operativa o aplicativa. Pero en el fondo, básicamente lo que nosotros tenemos que entender, y de esto voy a hacerme eco de otra concepción, es que la razón fundamental por la cual nosotros utilizamos un GIS, pero también por la cual se desarrolló tanto, es porque se necesita gestionar la información espacial, ¿sí? Gestionar significa poder relacionar, vincular, extraer información o datos que me permitan o me faciliten la toma de decisión, ¿sí? Y eso es lo que justamente hace un SIG, poder manipular toda esa información que muchas veces la tenemos aislada en bases de datos, en planillas de Excel, en papel, ¿sí? Escrita y demás, pero tienen un componente geográfico, ¿sí? Si a esa información nosotros le añadimos una coordenada geográfica, como vimos en la clase anterior de GPS, ya empezamos a tener geoinformación, ¿sí? O información espacial. Entonces, justamente, la finalidad de un SIG es eso, poder gestionar esos datos, ¿sí? Vamos a ver ahora la definición tradicional de los componentes o cómo se estructura un sistema de información geográfico. Y vamos a charlar un poquitito también cómo eso fue cambiando a lo largo de estos últimos años. Bien, en principio, como vimos ya en la filmina anterior, un sistema de información geográfico tiene 5 componentes. Los datos, ¿sí? Los métodos, el hardware, el software y las personas, los usuarios, al igual que en la teledetección. En este caso, los datos siempre son la materia prima para cualquier tipo de análisis, ¿sí? Los datos pueden estar, como lo mencionamos hace un ratito, en una planilla de Excel, en una base de datos, pueden estar escritos en algún lado, pueden ser una imagen, ¿sí?
recordemos bien la diferencia entre imagen y fotografía, también puede ser una fotografía. En realidad cualquier base que nos permita trabajar y extraer información, cualquier base de información o de datos, ¿sí? Que nos permita vincularla entre bases de datos, esa es básicamente la concepción de un SIG y también uno de los componentes, los datos, ¿sí? Los métodos hace referencia, valga la redundancia, a qué métodos, en este caso la mayoría de las veces estadístico o de análisis, nosotros vamos a utilizar para manipular esa información geográfica, ¿sí? Después está el hardware. Ahora, hoy en día, los equipos vienen relativamente bastante potentes, pero en su momento nosotros teníamos que considerar en la década del 60, 70, 80, 90, inclusive principios de los años 2000, el hardware era una parte importante porque uno podría tener muchísima información, pero si no tenía una tarjeta gráfica o no tenía un buen procesador o la memoria o la forma de almacenar toda esa información, acuérdense que ahora nosotros tenemos discos duros de 1 TB, pendrive de 64, de 120 gigas, y venimos el disquete de 3 1/4 que almacenaba 1 MB, 1 MB y medio. Entonces, el hardware es un componente importante, en su momento era uno de los componentes más importantes que tenía el SIG, pero bueno, eso también fue, no es que perdió relevancia, sino que ahora ya no es una condicionante, ¿sí? Tenemos el programa, el software, el entorno en el cual nosotros vamos a través del hardware y con el método que nosotros vamos a manipular esa información, vamos a analizar los datos, ¿sí? Hoy en día no hay tanta diferencia entre lo que sería software y métodos, porque muchos de los GIS ya vienen dentro de su estructura o dentro de su programación, ya vienen con ciertas aplicaciones cargadas para análisis y trabajo, que es lo que vamos a ver nosotros en la parte práctica, sobre todo la parte estadística, ¿sí? Todo lo que es cálculo de promedio de poblaciones, clasificaciones y demás, distribución, ¿sí? Podemos hacer un montón de cosas que antes había que, inclusive se comparaban los aplicativos o la programación o el programa para cargarlo al software como una aplicación, digamos, para poder trabajar con los datos. Hoy en día eso ya viene todo en un solo paquete. Después tenemos el segmento más importante, diría yo, el segmento de los usuarios, ¿sí? Podemos tener la mejor computadora, la base de datos más amplia que podamos encontrar, con los paquetes instalados de herramientas, se dice ahora, con todos estos paquetes estadísticos y de análisis de la información de punta, pero el usuario, la persona, es la que termina dándole ese componente de arte, al igual que en la teledetección, sobre cómo analizar y cómo interpretar los datos, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de GIS o de SIG, generalmente asumimos que es una sola persona la que trabaja o la que está abocada a esta temática. Y en realidad es una multiplicidad de gente. Hay gente que se aboca solamente a depurar y estructurar las bases de datos, ¿sí? Cómo se va a presentar los datos. Hay gente que trabaja en elegir los mejores métodos con los que esos datos pueden ser analizados. Y tenemos gente que se dedica exclusivamente a cómo esos datos pueden ser representados, porque son datos espaciales, en un mapa, de manera tal de que el mapa no confunda, sino que aporte la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de relaciones sin que impida el proceso de análisis y toma de decisión, ¿sí? Entonces son muchos los usuarios de un SIG hoy en día y cada usuario puede ser parte en una cadena de trabajo conjunta, o en nuestro caso, como por ejemplo nos toca a veces que estamos abocados a todo lo que es el estudio de los recursos naturales y la producción, a veces somos un usuario único, que bueno, trabajamos con una base de datos tal vez muy acotada, pero el SIG nos sirve para hacer algunos cálculos básicos o algunos procedimientos básicos, como calcular una superficie, determinar una distancia, ubicar un punto, ¿sí? Describirlo y demás,
pero es muy acotado. Ya no trabajamos con grandes bases de datos como para hacer lo que se denomina en informática tipo data mining, que también para eso son muy buenos los SIG. ¿Sí? Avanzando un poquitito con la presentación, nosotros vamos a encontrar, y nosotros hablamos de datos como uno de los componentes principales, ¿sí? Hoy en día, de esos 5 pilares, cuando nosotros, no se preocupen si por ahí es un poquito confuso, hoy en día cuando hablamos de sistema de información geográfica, básicamente hablamos de una persona que tiene conocimiento de cartografía, de informática y de base de datos, que trabaja con una computadora y tiene acceso a una base de datos, ya sea que está aislada en la computadora o está colgada en internet, digamos, en la nube. Es así de simple hoy en día. Pero no por eso tenemos que dejar de entender cuáles son los componentes y en su momento cómo eran concebidos, aunque hoy en día la tecnología nos permite simplificarlo, digamos. En este sentido, continuamos hablando de uno de los componentes importantes, el componente importante, que son los datos. Sin datos no podemos analizar ni aplicar ningún procedimiento. Y acá vamos a encontrar que existen básicamente dos modelos de datos. Uno es el vectorial, como estamos viendo ahí, que básicamente representa la realidad a través de figuras geométricas. Nosotros podemos representar cualquier cosa de la realidad con un punto, una línea o un polígono. Ustedes imagínense lo que quieran y pueden ser cualquiera de esas cosas. Un árbol puede ser un punto, una calle puede ser una línea, una manzana puede ser un polígono, ¿sí? Como también puede ser un punto, puede ser un barco, o puede ser un auto, o puede ser un semáforo, o puede ser un punto de observación, o puede ser la ubicación de un sensor. Una línea puede ser, una línea puede representar tranquilamente una curva de nivel, ¿sí? No tiene que ser línea recta necesariamente. Puede referenciar también el recorrido, ¿sí? O la traza de un paleocauce, ¿sí? Si estamos hablando en topografía. Un polígono puede ser una parcela, puede ser una masa boscosa implantada en forma regular, ¿sí? Puede ser un área determinada, un cambio de uso de suelo. Entonces, cualquiera de estos elementos que nosotros vemos en la realidad lo podemos representar a través de estas figuras geométricas. ¿Y por qué hablamos de modelo vectorial y modelo raster? Porque en realidad lo que hacemos con los sistemas de información geográfico es tratar de justamente vincular todos los datos que tenemos de una determinada parte de la superficie terrestre o del territorio para poder analizarla y encontrar por ahí relaciones que no son muy visibles a simple vista. Entonces, cuando hablamos de datos, para poder hacer esa modelización de la realidad, podemos hablar de datos en forma vectorial o podemos hablar de datos en formato raster, ¿sí? Que hacen la representación de una variable a través de celdas que tienen un tamaño, ¿sí? Una forma regular, ¿sí? Que nosotros ya lo vimos en las clases anteriores, que hacemos referencia a píxel, y que es una representación pictórica. Acuérdense, una fotografía es una imagen, pero no todas las imágenes son una fotografía. En este caso, un raster puede ser una representación pictórica de datos. Como venimos viendo en los ejemplos, voy a activar el puntero. Como venimos viendo en los ejemplos, en este caso el raster está compuesto por los valores de reflectancia de un canal de banda determinado en el espectro que se traduce en una imagen, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Van a encontrar en la bibliografía de referencia, que va a estar cargada en la plataforma Moodle, un par de diferencias que son significativas, pero la más importante es que los vectores tienen un límite bien definido, ¿sí? Hay un límite entre un punto y otro, entre una línea y otra o entre un polígono y otro. Cuando nosotros hablamos de raster, este límite se va volviendo más inhomogéneo, sobre todo cuando los raster tienen una resolución o un tamaño de píxel bastante alta, digamos, hablamos de centímetros. Y en los raster solemos representar valores continuos. Sin embargo, los modelos de datos vectoriales suelen cargarse de atributos discretos, ¿sí? Colores, características que definen, ¿sí? A un objeto.
Y esos atributos se cargan en una base de datos, una base de atributos se le llama, donde yo para un objeto determinado puedo cargar un atributo o varios atributos, ¿sí? Yo puedo cargar, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de esta capa, ¿sí? Capa temática, que son puntos, cada punto es un árbol. Yo acá tengo registrados los puntos del 1 al 4, ¿sí? Un identificador que toma el software automáticamente, y yo puedo cargar un atributo que sea el nombre científico, la altura del individuo, el diámetro del tronco o fuste, la condición sanitaria, que ahí podemos decir que ya empezamos a hablar si está sano o no está sano. Entonces ahí son variables más categóricas que por ahí en una imagen no están representadas, ¿sí? Y en un punto yo puedo recoger el valor de esa variable o de ese atributo de manera individual. Sin embargo, en una imagen, en el píxel, el valor que representa, en este caso 170, es el promedio de todo lo que hay dentro de esa superficie, ¿sí? No es un valor puntual. Esas son básicamente las dos diferencias grandes que hay en estos dos modelos de datos. Como hablamos hace un ratito, estos modelos de datos forman capas, ¿sí? Yo puedo tener datos de escuelas, por ejemplo. Puedo saber si las escuelas, cuál es la superficie cubierta del techo del salón multiuso. Después puedo tener otro modelo de datos que habla de las mismas escuelas y me dice cuántos baños tiene por cada 100 chicos. Y tengo diferentes capas, diferentes bases de datos de un mismo objeto, ¿sí? Entonces, lo que me permite un sistema de información geográfico es cargar esas distintas bases de datos, ya sea en formato raster, como puede ser acá una imagen o un archivo de elevación, ¿sí? Para poder sacar las curvas de nivel después, hasta archivos vectoriales, como por ejemplo la división política de un territorio, el tipo de uso de suelo, de cobertura, un mapa de cobertura, o la distribución de las calles, ¿sí? Entonces, todo esto para una misma área son distintos conjuntos de datos en distintos formatos, ya sean vectoriales o raster, que yo los puedo integrar a todos y puedo establecer relaciones entre estas bases de datos. Y eso es lo más importante y lo más rico en un sistema de información geográfico, que a partir del estudio con diferentes métodos de estas relaciones, yo puedo extraer información y esa información puede ayudarme en mi proceso de toma de decisión. Bien. Continuando, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podríamos aplicar un sistema de información geográfico en Formosa. Vamos a ver el caso de la distribución espacial de las precipitaciones. Nosotros tenemos todo el territorio de la provincia de Formosa con todas sus diferencias departamentales, ¿sí? Todas sus divisiones departamentales. Tenemos los 9 departamentos y acá, por ejemplo, cada punto que yo cargué son los destacamentos policiales. Más de 160 destacamentos policiales en toda la provincia de Formosa. ¿Sí? La provincia de Formosa tiene más o menos 7 millones de hectáreas. A veces, dependiendo porque los límites a veces se van corriendo en función al río Bermejo sobre todo, pueden ser 7 como 8, cerca de 8 millones de hectáreas, nunca llega a las 8. En este caso, nosotros tenemos la provincia de Formosa, la división geográfica y política, y la ubicación de puntos, que en este caso son puntos que asemejan los destacamentos policiales. Nosotros sabemos que acá en Formosa los destacamentos policiales, más allá de cumplir su misión institucional, también en cada destacamento hay un pluviómetro, donde se registran lluvias. Y esas lluvias se cargan en una base de datos que está accesible en la web, ¿sí? En la página de la provincia, formosa.gov.ar. Ustedes van ahí a estado de los caminos y encuentran el registro pluviométrico de todos los destacamentos que registraron lluvia y que informaron, ¿sí? El tema es que la pregunta a veces es, y la habrá pasado a ustedes, cuando tienen algún pariente o algún amigo en otro lugar de la provincia, dice, acá llovió, y acá también llovió, acá llovió mucho, y acá también llovió mucho. ¿Cómo gestionamos esa información cuando la tenemos así y la tenemos centralizada en una base de datos? Y yo quiero saber cómo llovió en toda la provincia, ¿dónde llovió más? Si el llovió mucho es igual para toda la provincia. Entonces es ahí donde los GIS o los SIC, a través de técnicas en este caso de estadística,
podemos generar los mapas de distribución espacial de la precipitación. Si yo sé cuánto llovió en cada destacamento, entonces yo sé el atributo de pluviometría para ese destacamento y para todos. Y yo puedo, aplicando una técnica en geoestadística que se llama IDW o distancia inversa, ¿sí? Puedo tomar esos valores de atributo y hacer este mapa muy lindo de colores. Entonces yo puedo saber que hay lugares en la provincia donde la lluvia fue muy concentrada, ¿sí? Y hay lugares donde no llovió nada, ¿sí? ¿Eso para qué me sirve? Si yo tengo que destinar ayuda, por ejemplo, o tengo que asignar recursos a los lugares que más comprometidos estuvieron por un temporal, este tipo de información a mí me permite saber en forma racional a dónde destinar la información, a dónde destinar los recursos. Porque obviamente ante una situación de emergencia, como puede ser lluvias excesivas, y cualquier persona va a creer que su condición en su situación es la más importante. Pero cuando uno tiene que administrar esos recursos, ¿a dónde envío los recursos? Sobre todo cuando son limitados, como suele ser. Entonces, nosotros partimos de un polígono, que era la provincia de Formosa, con varios polígonos por departamento, puntos, que son la representación de los destacamentos policiales, y un dato. Y a partir de ese dato generamos un mapa con información que me permitió tomar decisiones. Entonces, esto ya es una imagen, ¿sí? Ya no es más un polígono ni más, es un raster. Entonces, yo voy vinculando datos e información para generar un producto. Y ese producto es el que me tiene que ayudar a mí a tomar una decisión. En este caso estamos viendo el tema de la pluviometría, pero imagínense si son lotes que ustedes tienen que, de parcelas forestales, donde ustedes tienen que establecer el nivel de presencia de insectos. Y tienen que hacer un mapa de cómo se están distribuyendo los insectos en determinadas parcelas para hacer el control. Ese tipo de información a ustedes les va a permitir tomar la decisión de a qué parcelas ir primero a hacer los tratamientos y a cuáles ir en último lugar o que no están en una situación tan crítica. ¿Sí? Discúlpenme con los ejemplos, eso por ahí el profe Díaz después me va a dar una mano para dar ejemplos más coherentes, pero son ejemplos que me vienen a la cabeza. Entonces, como vimos al principio, a veces no se necesita una base de datos muy grande con distintas variables y muchos atributos serían cada variable para determinados objetos. A veces sí, a veces no, dependiendo de qué información o qué análisis estoy queriendo hacer, con qué objetivo, con qué finalidad. Avanzando un poquitito. Vimos entonces los componentes de un SIG, vimos cómo funcionan, vimos para qué sirve un SIG, ¿sí? Básicamente. Y ahora, ¿con qué formatos de datos trabaja? Porque vimos que había dos modelos de datos. Los datos vectoriales, como vemos acá, puntos, líneas y polígonos, y los datos raster, que son imágenes, o representaciones pictóricas que se traducen en imágenes. Bien, cuando nosotros hablamos de formato de datos, el formato por excelencia cuando hablamos de GIS es el shapefile, ¿sí? Que en realidad se le llama shapefile, pero son tres archivos distintos. El shape, que es la forma, si es un punto, si es una línea o es un polígono. El SH, que almacena la identificación de cada uno de esos objetos, ¿sí? Si es un polígono, de cada polígono, lo identifica, le da un número, un DNI. Y el DBF, que es la base de datos o los atributos que tiene cargado para cada uno de esos objetos. Y actualmente se le agregó un cuarto archivo que es el PLJ, que es el archivo de proyección, como habíamos hablado en las clases anteriores, cómo nosotros proyectamos la información, si lo vamos a tener en coordenadas geográficas, en latitud y longitud, o lo vamos a tener proyectado en un plano, ¿sí? Entonces el archivo PLJ lo que hace es almacena en qué sistema de proyección estamos trabajando, ¿sí? Eso lo que facilita es que yo después pueda exportar los archivos, pueda modificarlos para visualizarlos de la manera que yo quiera. Nosotros mayoritariamente vamos a trabajar con este formato de archivo, pero hay otros, ¿sí? Muchos más, pero este es el con el que vamos a hacer todos los ejercicios, con el que se van a encontrar casi el 90-80% de las veces. El otro formato es un formato también muy conocido, el KML o KMZ, que es un formato con el que trabaja el Google Earth,
Si alguno de ustedes tuvo alguna vez la oportunidad de marcar un punto, marcar una línea, una ruta o un polígono dentro del Google Earth y lo guardó, lo habrá guardado en este formato, en KML o en KMZ. ¿Sí? Son indistintos, nada más que el KMZ muchas veces lo que hace es también guarda, aparte de la línea o el polígono o el punto, también guarda la imagen de fondo. ¿Sí? Y otro archivo que también se suele usar mucho en los sistemas de información geográficos, que por ahí nosotros cuando íbamos a campo, antes de que tengamos acceso a este tipo de software, usábamos era el AutoCAD, ¿sí? El formato CAD, el DWG y el DXF. ¿Sí? Estos son archivos que se usan con este programa, con el AutoCAD, que son de muy amplio uso en la ingeniería civil y no tanto para nosotros, pero no significa que no lo podamos usar. El AutoCAD, creo que a partir del 2014 o el 2015 ya empezaba también a poder sostener información que tenga coordenadas geográficas. Si no, antes el AutoCAD solamente almacenaba puntos, líneas, polígonos y demás, un montón de figuras, y con los datos, pero no podía darle una ubicación geográfica, sí una ubicación proyectada, ¿sí? Pero no geográfica. Lo bueno de todos estos archivos es que yo los puedo intercambiar de formato sin problemas. Eso también lo vamos a ver. Vamos a tratar de trabajar un poquito con Google Earth y llevarlos a los archivos Shape. Con CAD, la verdad, vamos a tratar de no involucrarnos mucho porque su utilización es muy limitada hoy en día, sobre todo cuando trabajamos con GIS. Ahora, si están trabajando en diseño, eso sí puede ser muy útil. Con respecto a lo que son los formatos de datos raster, el formato más utilizado o recientemente muy utilizado es el GeoTIFF, ¿sí? Un archivo desarrollado por la NASA, bastante amplio su utilización. Después tenemos el JPEG 2000, que también, en cierta forma, pretende mantener la misma calidad de la imagen, la misma resolución, sin perder datos, ¿sí? O sin que estos datos se vean modificados. Y después tenemos, para cada software que trabaja con imágenes o con raster, acuérdense que antes, todavía sigue existiendo, pero cada vez menos, eran dos mundos aparte. Estaban los software que trabajaban con imágenes satelitales, hay varios, el ERDA, el ENVI. La CONAE tiene uno que se llama el SNAP, creo que se llama, que cada uno de esos software trabajaba con su propio formato de archivo. En este caso, otro de los formatos más conocidos es el IMG, que es del ERDAS Imagine. Hoy en día, antes era un problema porque migrar de un formato de datos a otro en el modelo de raster, de datos raster, era algo complicado, podía generar errores que por ahí dañaban la imagen en el proceso. Entonces había que elegir con mucho cuidado cómo se iba a trabajar. Hoy en día ya prácticamente el intercambio entre formatos para raster es tan sencillo como el intercambio entre formatos para vectoriales. Lo que sí, yo lo puedo hacer, pero es muy complicado pasar de una imagen raster a un vector. Se puede hacer, pero requiere cierto procesamiento también, lo podemos hacer en entorno de SIG, y también podemos pasar de un formato shape tal vez a una imagen. Eso se puede también generar. Son procesos que ojalá el tiempo nos dé para poder verlos y también lo podemos poner en práctica. Bien, por último, fuente de datos. En este caso y en la cursada nosotros vamos a estar viendo fuente de datos tanto vectoriales como raster. Para datos vectoriales, la fuente de datos principal que tenemos en Argentina es el Instituto Geográfico Nacional. Ahí está la dirección de la página web. Hay un link dentro de la página que te lleva a datos espaciales para descargar y ahí hay datos vectoriales de lo que uno busque. Hay, la verdad, una base de datos bastante completa y lo puede descargar en varios formatos, ¿sí? Lo puede cargar en Shape, en KML. Es bastante bueno y yo creo que la mayoría de los ejemplos que vamos a ir trabajando en la parte práctica vamos a ir descargándolos de esta página. Y después tenemos de dónde obtener imágenes o archivos raster. Y acá tenemos la CONAE,
que ofrece también, obviamente tenemos las distintas misiones espaciales, que ustedes lo habrán trabajado en el práctico número 1, ¿sí? Con los satélites. Y la otra fuente de datos es el Servicio Geológico Norteamericano a través de su plataforma Air Explorer. Es otra también bastante usada, muy sencilla de utilizar, que nos permite descargar imágenes satelitales de cualquier parte del mundo. Estas tres fuentes de datos son las que mayoritariamente vamos a estar usando. Hay otras, hay muchas. La Agencia Espacial Europea tiene la suya, igual la Agencia Espacial Japonesa. En todo el mundo hay, toda nación, todo estado tiene una fuente de datos geoespaciales, ya sea vectoriales o de imágenes, pero estas son las que para los fines de este curso y de esta cátedra vamos a estar trabajando, lo cual no significa que eventualmente podamos ver otra, sobre todo la Agencia Espacial Europea con su satélite Sentinel, que también es un satélite, por lo que ya habíamos visto, por su plataforma Sentinel, es bastante utilizada en el estudio de los recursos naturales. Bien, con esto estaríamos dando un pequeño repaso de lo que es sistemas de información geográfico. Como verán, no son sistemas muy complicados en su concepción. Vamos a ir viendo su utilización y ahí por ahí sí tienen diferentes grados de complejidad dependiendo del método y dependiendo de la información que uno tenga que manejar o datos, ¿sí? Pero bueno, la práctica hace al maestro y los mares calmos no hacen buenos marineros, así que vamos a tratar de manejar una gama de trabajos prácticos interesantes. El material de apoyo para la clase de hoy va a estar también colgado en la plataforma Moodle, van a tener 2 archivos, uno en castellano y otro en inglés. Los dos son muy buenos materiales y obviamente son de lectura obligatoria. El tema de inglés ya no es un problema, tenemos los traductores, hay diferentes plataformas que hacen traducción, así que pueden copiar el texto y lo pegan y hacen la traducción. Y creo que también le va a venir bien porque van a releer varias veces el mismo tema. Y como siempre, la ventaja de YouTube es que nos permite poner pausa, retroceder, repasar algún concepto que no haya quedado claro. Y si no quedó claro, en la clase de consulta y tutoría, tanto el profe Díaz como quien les habla, podemos abordar el tema y tratar de dar respuesta a sus consultas. Bien, hasta acá llegamos, espero que les haya resultado entretenido el video de esta clase y a partir de ahora vamos a empezar a ver la parte práctica.